Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En la noche de hoy tenemos un programa muy especial porque, bueno, después de ya bastante tiempo de hacer un proceso histórico, un proceso investigativo, un proceso bastante interesante y muy amplio, donde indagamos mucho acerca de los orígenes de la literatura del terror y el proceso que ha llevado a lo largo de bastantes siglos para pues llegar a conocerlo, llegar a estructurarse como está estructurado a día de hoy, pues finalmente llegamos a la edad contemporánea. En el episodio pasado estuvimos haciendo un pequeño recorrido sobre pues finales del siglo XX con uno de los escritores más importantes que tenemos pues a día de hoy, con un género, podríamos llamar, bastante interesante y bastante peculiar que marca los inicios del terror en el siglo XXI. Hablamos pues por supuesto de Howard Philip Lovecraft, el creador del horror cósmico. Cuentos bastante interesantes que a día de hoy son, digamos que un plato que alimenta a muchos de los escritores que vinieron a principios del siglo XX, que vinieron a finales del siglo XX y que en los inicios del siglo XXI están marcando una pauta bastante importante y bastante interesante en cuanto a terror. Así que, bueno, tenemos un capítulo muy especial el día de hoy. Como siempre, es un placer darle la bienvenida a Memo, que nos está acompañando esta noche. ¿Cómo se encuentra, Memo? Buenas noches, oyentes, buenas noches, Jefferson. Sí, así es. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y así es, pues estamos ya en una recta final de esta temporada. Como usted dijo, este capítulo es muy especial, precisamente pues por el tema que vamos a abordar de un autor muy reconocido. Y no solo por eso, sino porque pues tenemos una invitada muy especial. Ya ustedes, yo creo que la mayoría la conocen debido a la más reciente colaboración que hicimos con el podcast de Jueves en la Noche, en el que hablamos de las tribus caníbales en el mundo y en la historia. Ella es pues Mafe Rojas y está esta noche con nosotros en Voces Errantes. Buenas noches, Mafe, bienvenida a Voces Errantes. Buenas noches, chicos, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, para mí es un placer en realidad estar de nuevo colaborando con ustedes en un episodio tan importante, tan especial. Pues nada, muchas gracias por haberme pensado para este episodio, por haberme tenido en cuenta. Les dije ya desde un principio que los admiro mucho, me encanta su podcast. Así que nada, para mí es un honor y para mí es un placer estar por acá de nuevo con ustedes. No, muchísimas gracias a ti por habernos dado la oportunidad. Realmente la pasamos muy bien en esa colaboración, aprendimos muchísimas cosas, ahondamos pues en temas que no teníamos como pensado, digamos que averiguar un poco, entonces pues fue una experiencia muy grata para todos. Hoy pues eres nuestra invitada de honor aquí en Voces Errantes y tú sabes que siempre bienvenida aquí en el podcast. Vale, gracias. ¿Y qué te parece si, bueno, antes de iniciar nos hablas un poco acerca de tu podcast, acerca de Jueves en la Noche, de dónde surge la idea, cómo es el desarrollo de toda esta idea pues para que empieces, digamos, a trabajar en pro de ella y para que formes todo este universo y toda esta comunidad alrededor del podcast? Bueno, Jueves en la Noche precisamente nació hace 7 meses, hoy hace 7 meses para ser exactos. Todo a raíz de mi pasión por la radio, por el periodismo, que antes
Curiosamente no la tenía. Yo tenía una idea completamente errónea acerca del periodismo y en mi carrera supe desarrollar este amor y esta pasión por el periodismo, pero ya muy a finales. Cuando tuve la oportunidad de hacer mi primer acercamiento, un primer programa que tuve con dos amigas que quiero mucho, y bueno, después ya empezó a surgir este amor por la radio, por contar historias, que también me fascina. Me gusta mucho aprender nuevas cosas, no me quedo solo con mi perspectiva. Me gusta la gente culta, que siempre tiene algo para ofrecer, que siempre tiene un tema de conversación. Y dije, bueno, pues este es el espacio ideal para poder conocer más personas, para poder conocer de más temas, porque en el mundo hay muchas cosas por aprender. Y bueno, me encanta tener este espacio, siento que es muy mío y muy de mis invitados y de la comunidad que ha ido creciendo con el tiempo. Entonces trato de tener temas que puedan impactar, temas que puedan ser de pronto de ayuda para una persona que en ese momento quiera aprender o se quiera despejar, se quiera desconectar de todo el estrés de la semana. Y pues ha sido una experiencia bastante bella, enriquecedora, ha sido muy gratificante ver cómo el esfuerzo que le he puesto a este proyecto pues ha tenido sus frutos de una manera muy progresiva. Entonces es bueno porque te permite conectar con personas de todo el mundo, te permite tratar temas infinitos y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos poco a poco a esperar a ver qué trae la vida, pero de verdad que he estado muy contenta con los resultados que he tenido hasta el momento. No, y realmente son resultados que pues deberían esperarse porque pues para todos nuestros oyentes también los invitamos a que se acerquen a escuchar el podcast porque es un contenido bastante interesante. Aquí pues como haciendo como confesiones un poquito, recién empezamos pues nosotros a pues hacer las charlas para la colaboración. Yo pues estuve muy pegado viendo pues tus videos, los podcasts que están montados y personalmente me parecieron sumamente interesantes. Quedé muy enganchado con un par de videos. Entonces, pues de mi parte, completamente recomendado tu canal para que pues nuestros oyentes también se acerquen y te den todo el apoyo y el amor del mundo. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias también a los que escuchan este maravilloso podcast, porque también hay contenido muy bueno y pues como les he dicho, hay que ser muy constantes y ustedes lo han sido hasta el momento. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación y pues nada, esperamos que este episodio que traemos para ustedes les guste mucho y se conecten y lo disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Claro que sí, Mafe, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, pues ya saben, nuestros oyentes, pues para que se pasen por el canal de YouTube y las redes sociales de Jueves en la Noche para que revisen su contenido que es bastante variado y pues sus podcasts, pues como ya lo dijo Jefferson y pues como también lo he visto yo, pues son como charlas, son bien amenas los podcasts de Mafe, entonces súper invitadísimos. Así es, creo que pues Memo y Mafe no lo pudieron haber dicho mejor. Vamos a entrar directamente con este tema porque pues creo que no puede haber mejor recta final de pues esta primera temporada de Voces Errantes que trayendo pues una invitada de este nivel y pues por supuesto con toda la información que nos trae Memo todas las noches aquí en Voces Errantes. Así que pues nada, pónganse cómodos porque este va a ser un capítulo bastante interesante y bastante especial para todos aquí en Voces Errantes. Bueno, y ya en este transcurso del siglo XX en el que vamos pasando desde el capítulo anterior con Lovecraft y todo su horror cósmico, también tiene lugar pues unos autores que influenciaron bastante a nuestro autor estrella que será en este capítulo, que lo vamos adelantando, pues es el señor Stephen King.
Pero pues antes de empezar con todo su travesía, con toda su travesía en todo este mundo de la literatura del terror, pues vamos a mencionar pues estos autores que lo construyeron como escritor, ¿no? Uno de ellos es Richard Matheson. Nació el 20 de febrero de 1926. Es más o menos en la cumbre pues a nivel de escritura del señor Lovecraft, según lo vimos en el capítulo anterior. Nació este señor y pues él es escritor y guionista estadounidense, especialmente de fantasía, ciencia ficción y terror. Él pues es hijo de inmigrantes noruegos, pero pues tiene su nacionalidad estadounidense. Este señor pues se formó con todo el tema de la Segunda Guerra, pues prestó servicio militar como soldado de infantería pues para la Segunda Guerra Mundial y pues posterior a eso se licenció como periodista. Él se casó en 1952 y 3 de sus 4 hijos son escritores y guionistas también, que son Chris, Bettina y Ali Matheson. Ellos son pues ya más de este siglo, del siglo XXI. Él es conocido por su primer cuento que se llama Nacido de hombre y mujer, que fue publicado en 1950 en la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction y se hizo famoso de inmediato, lo cual es pues lo que cualquier escritor podría pedir, ¿no? Que con su primera obra publicada y más solamente un cuento, un relato, pues se haga famoso de inmediato. Él pues empezó con sus relatos cortos. Este relato pues que menciono es como a modo de diario de un niño deforme de 8 años a quien sus padres tienen encadenado en el sótano. Entonces es como perturbador un poco, entonces por ahí se ve como los tintes del terror y también del estilo de escritura que viene también digamos influenciado por el estilo de Bram Stoker con Drácula, ¿no? En 1954 él publicó la novela pues por la que es más conocido. De hecho pues yo no tenía conocimiento hasta este podcast que me di cuenta que él había escrito la novela Soy Leyenda, la adaptación pues que vimos de Will Smith con el mismo nombre de Soy Leyenda, y pues es una historia en la que pues el mundo sufre una pandemia de como una especie de vampirismo, de zombie, y un solo hombre pues debe enfrentarse a ella. ¿Sí la han visto? ¿Sí la has visto, Mafe? No. ¿Qué opinas de esta película? La verdad no la he visto y me resulta curioso un poco que precisamente sea como este tipo de pandemia o epidemia, que es lo que acabas de mencionar, pues dadas las circunstancias en las que estamos hoy. Pero me parece muy interesante, la verdad siempre la he tenido ahí como en lista para poder verla, pero por algún motivo hasta el momento no la he visto. Bueno, pues entonces ya queda súper recomendadísima, que ojalá veas la película y bueno, ya sabemos que la novela pues la escribió este señor Richard Matheson. Siguiendo en su línea de obras más conocidas y en este siglo pues ya entra el séptimo arte, que es el cine, que pues también ayudó a evolucionar todo esto y se alimenta de toda esta influencia literaria que ya venimos narrando desde el primer episodio, con toda la mitología, con toda la historia, y se viene plasmando ahora en productos audiovisuales. Entonces en 1957 pues se adaptó al cine una de sus novelas, pues se llamaba El hombre menguante, y el resultado es una película de culto, precisamente se llama El increíble hombre menguante. Es acerca de un hombre y su esposa que pasean en un barco y pues el hombre es expuesto a una niebla radioactiva que con el paso de los días lo va reduciendo de tamaño y él se ve obligado a dejar de lado sus creencias y pues aceptar como su nueva condición para adaptarse a ella, ¿no? Entonces es como un proceso como de evolución personal también. Él también es conocido por escribir el guión de varios episodios de la famosa serie de La Dimensión Desconocida. Es de la infancia, yo creo, ¿no? Y de una adaptación al cine de uno de sus relatos que se llama Duelo. En Hispanoamérica pues la conocemos como Reto de la Muerte. La dirigió pues Steven Spielberg en 1971. ¿Ustedes vieron la Dimensión Desconocida? ¿La tienen presente tal vez? No,
No, mira que la verdad lo que te digo, hay ciertas películas o también ciertas obras, ciertos libros que he tenido por ahí en el tintero, pero no sé mucho acerca de, y lo que te digo, no sé porque a veces uno con el corre-corre del día a día y también con las demás cosas que tiene que hacer, como que no le saca tiempo, ¿no? O son como que uno dice, tengo que ver tal película, o se me ocurre que en estos momentos me recomendaron este libro, pero no, mira que tampoco, sé que es muy nombrada y también la he escuchado en varias ocasiones, he escuchado hablar mucho, pero no he tenido la oportunidad tampoco hasta el momento de verla. ¿Y tú? Yo sí llegué a ver pues uno que otro capítulo, pero pues más cuando ya era adulto, ¿no? Porque en mi niñez algo parecido era ya los cuentos de la cripta o Le temes a la oscuridad. No sé, Jefferson, si alguna vez la vio o tiene relación con esta, como esta serie de programas televisivos con esa temática. Sí, pues la verdad sí me gustan bastante. Pues no estoy, digamos, demasiado metido en ellos, no los conozco a profundidad, pero pues sí he visto varias series, he visto varias películas, me gusta mucho el cine de terror, digamos, clásico entre comillas, ¿no? El cine pues de terror a blanco y negro y es muy interesante ver como la influencia que trae pues todo el recorrido que hemos hecho en cuanto a ese terror literario para terminar haciendo esas producciones audiovisuales, ¿no? Digamos, temas como pues los que se tratan en La Dimensión Desconocida, pues responden, yo creo, a una línea como de un terror psicológico, que si uno trata como de hacer un poquito la relación, pues viene desde los textos de Poe y toda esa evolución que trajo los siguientes años, ¿no? O películas como la que nombraba Memo hace un momento, del Hombre Menguante, pues también tienen un aire a Lovecraft como mezclado con Kafka, que digamos que al momento de proyectarlo ya de manera audiovisual pues engancha mucho y genera todo lo que pues toda esta parte literaria transmite, ¿no? Lo que hablábamos también en el episodio de Bram Stoker en cuanto a las producciones cinematográficas, y pues poniendo el ejemplo de Nosferatu también podemos ver como esa transmisión y esa referencia. Entonces pues personalmente me parece muy interesante la manera en que el terror empezó como a hacerse notar en todo este mundo audiovisual, justamente con las referencias de escritores entre comillas muy recientes, pero que traen toda una historia detrás y traen todo un contexto enorme de un desarrollo que poco a poco se fue dando, ¿no? Me parece pues a mí, es como mi punto de vista respecto a todo este desarrollo cinematográfico. Sí, totalmente. Y pues como dije, ¿no? Eso se viene alimentando sobre todo en este siglo con toda la influencia literaria. Y pues bueno, otro autor pues muy importante en toda esta época se llama Ted Klein. El señor pues es un caso muy curioso y muy fascinante porque el señor solo ha publicado 3 libros hasta donde se sabe, pues no se sabe si de pronto usa un seudónimo anónimamente, por así decirlo, pero a su nombre pues solo hay 3 libros. Uno fue en 1972, se publicó Los sucesos de Port Farm. El otro fue en 1984, que se llama Ceremonias Macabras o The Ceremonies, que es un libro de culto que pues fue también un precedente que marcó un cambio pues en toda la literatura contemporánea. Y pues este libro pues tiene una reseña precisamente del señor Stephen King, y cito, él dice: un libro hermoso, excitante, que te quita el aliento, está a la altura de los maestros del horror. Entonces pues es como una de las recomendaciones literarias que tenemos. Yo no lo he leído, pues no, tampoco lo conocía, pero pues quedé bastante intrigado pues para que una figura como Stephen King diga algo así como de un autor como tan oculto pues por las luces de la fama, por así decirlo. Nos queda pues el tercer libro, que se lanzó en 1985, se llama Dark Gods o Los Dioses Ocultos, y es un libro pues de solamente relatos que él tiene.
y aún así pues es, como dije, es un precedente que incluso influencia a los últimos libros de King precisamente. Y ahí pues nos sigue otra influencia o otra figura a la que Stephen King alaba o felicita pues por su trabajo y su posición en toda la literatura. El señor se llama Clive Barker. Sí, ya con Clive Barker empezamos a ver un proceso, digamos, de unión mucho más interno entre todo el tema literario y el tema audiovisual, ¿no? Lo que dice Memo en cuanto a Stephen King, pues parafraseándolo, él dijo que ha visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker. Digamos que un maestro de los niveles de Stephen King ya dio un pie para, digamos que poner los ojos un poco en el desarrollo pues de todo este terror literario y audiovisual, ¿no? El cambio, por supuesto, digámoslo, de generación y lo que conlleva con él todo el mundo tecnológico, pues nos ha traído a que el terror empiece a mutar nuevamente y empiece a llegar ya a unos niveles bastante interesantes en donde todos estos escritos tienen que ser transmitidos visualmente. Ya viene pasando pues hace unos años, por supuesto. Todo el desarrollo del cine ha traído consigo pues unos cambios enormes. Pero pues desde los años 70 el cine de terror se convirtió en un cine de culto y en un género que le da mucho peso a todo este desarrollo cinematográfico. Y Clive Barker hace parte. Y toda esta organización que le ha venido dando a, digamos, la transmisión de información y la transmisión de estos miedos pues infundados un poco, ¿no? Creo que pues un poco por encima la obra más conocida de Clive Barker pues es la saga de Hellraiser, que creo que pues es como una de las cuantas películas de terror de culto que todo mundo, si no ha visto, por lo menos ha escuchado, pero hacen parte de ese imaginario y de esa vida general en cuanto al género de terror pues se refiere, ¿no? ¿Qué piensa Mafe del cine de terror? ¿Te gusta el cine de terror? ¿Consumes cine de terror? ¿No te gusta mucho? ¿Conoces muy poco? Cuéntanos un poco acerca de este género en tu vida. ¿Cómo lo llevas a nivel un poco más personal? Bueno, yo realmente no consumo mucho cine de terror, pero más por algo personal, ¿sí? Digamos algo a nivel como personal, energético. Aquí como dato curioso les cuento que tengo, pues suena para muchas personas como un poco raro, hay mucha gente escéptica, pero tengo un don para percibir apariciones, energías. Es algo extraño que me pasa desde pequeña, pero lo he venido desarrollando con más intensidad pues al pasar los años y cuando me han enseñado un poquito más porque me pasaban ciertas cosas y podía percibir ciertas cosas que de pronto otras personas no. Entonces, cuando también empecé a aprender un poco más acerca de lo que conlleva el cine de terror, pues hasta parte espiritual o energética, o me pasaba a mí cuando veía una película de estas, preferí como cortar con este tipo de películas pues a nivel personal. A nivel intelectual o acerca de mi opinión sobre este cine, siento que hay muy buenas películas, hay muy buenos directores, hay muy buenos escritores, actores también, y le tengo mucho respeto porque siento que también hay obras muy buenas y pues para todos hay gustos, ¿no? A mí personalmente no me gusta por esa parte personal, como energética, pero hablando ya desde una perspectiva como de admirar como a cómo lo realizan, a las obras que hay, me parece increíble porque es un cine bastante amplio, por decirlo así. El público es bastante a las personas que les gusta mucho este tipo de películas. Entonces siento que hay muchas cosas también por curiosear, como dicen por ahí, por aprender, pero también soy más, si me preguntan, de las películas clásicas.
No soy tanto de las que hacen ahora porque siento que son muy cortadas por la misma línea, con la misma temática, por lo poco que he logrado ver. Entonces siento que antes se le daba más ese componente como de calidad y pues en estos momentos ya casi no vemos de ese tipo de películas. ¿O ustedes qué piensan? Sí, yo creo que pues coincido en algo que dices que antes era como mejor el cine, pues teniendo en cuenta también las circunstancias de como de la sociedad en general, pues todos esos temas eran en muchas ocasiones temas tabú o temas que no eran como el cotidiano. Y ahorita pues realmente encontrar algo, bueno, personalmente hablo porque como bien saben, pues Jefferson y yo sí somos como amantes del cine y de todo lo que tiene que ver de terror, pero tanto así eso influye en que en esta época pues no encontremos algo que realmente encontremos, oiga, esto es bueno porque realmente es algo diferente que se asusta. Entonces sí, lo que tú dices como que todos como de lo mismo, como vertientes de una historia, de otra, como de técnicas para generar miedo, pero pues que ya no funcionan. Eso por un lado, y por otro, pues me parece súper interesante pues ese datico que nos cuentas sobre ti, pues ese don sensible que no muchos tienen. Creo que Jefferson y yo pues carecemos de como esa sensibilidad energética y hacia la paranormal. Por eso yo creo que también tanta fascinación por, por todo esto del horror y del terror, ¿no, Jefferson? Sí, yo creo que esa es una de las razones que, pues, que nos lleva como a querer ahondar un poco más, como a tratar de, no sé cómo decirlo, como de sentir tal vez un poco más allá de, no sé, tal vez de este plano en el que estamos en este momento. Yo creo que uno de los fundamentos que tenemos para querer meternos mucho en este mundo de terror, meternos mucho como en estas temáticas, como cogerle el gusto para tratar de conocer un poco más. Yo creo que ese es como la pregunta clave de muchos amantes del terror, de muchos amantes de lo paranormal, de los misterios, simplemente querer como encontrar ese punto de más allá. Entonces, sí estoy realmente muy de acuerdo con Memo en que es un dato muy, muy interesante. Sí, claro, chicos, pues entendible y lo que les digo, eh, para todo hay gustos y obviamente hay mucha curiosidad por aprender cuando a ti te apasiona un tema, pero sí, bueno, de pronto en otra oportunidad podremos hablar más a fondo de esto, pero he tenido experiencias pues muy cercanas con este tipo de temas en cuanto a películas de terror y bueno, no han sido muy positivas en realidad, pero sí, si ya de pronto llega esa duda de si existe algo paranormal, obviamente existe, si existe un más allá, creo completamente que sí. De hecho, mis acercamientos han sido pues con personas que ya han fallecido, entonces es algo bien curioso que pues no he hablado así como en público, lo saben personas muy cercanas a mí, mi familia, pues también para ellos como de pronto convivir con esto ha sido también de adaptarse porque al principio eran un poquito escépticos hasta que se dieron cuenta que yo podía de pronto decirles algunas cosas que nadie sabía, era extraño en realidad, pero tú aprendes a convivir con eso. Siempre digo que si, bueno, yo soy muy creyente, que si Dios te da un don, pues tienes que saberlo desarrollar con mucha inteligencia, no dejar que eso te consuma los pensamientos todo el tiempo, que sea algo que te genere temor, sino saberte guiar por personas que de pronto te puedan asesorar y ya se convierte en algo muy cotidiano, porque pues así como hay personas que tienen este tipo de sensibilidad, hay otras que simplemente presumen tenerla y en realidad no es así, y con eso no estoy de acuerdo. Usar un don para estafar gente o para engañar a los demás, sino simplemente ser muy honestos y siempre expresar lo que te está pasando en ese momento de una manera muy transparente.
Entonces sí, obviamente hay más cosas que nosotros de pronto muchas veces no podemos explicar. No sé si llamarlo dimensiones o energías en otros planos, pero sí, efectivamente yo, según lo que he vivido hasta el momento, puedo decir que sí. Sí, pero es un tema bastante interesante y que, pues no sé, yo creo que da para muchos puntos de vista, ¿no? Porque pues digamos que eso puede ir variando desde la perspectiva de cada quien. Podría pues creerlo yo obviamente desde la experiencia que ha tenido cada persona, pues esto va moldeando justamente todos estos puntos de vista, pero pues realmente no dejan de ser temas muy interesantes, ¿no? Como pues te decíamos en el episodio que hicimos contigo. Casualmente nosotros en el inicio de Voces Errantes, en los primeros episodios, pues nos encontramos con cosas bastante extrañas en las grabaciones. Y digamos que pues a día de hoy son como pequeñas anécdotas que nos quedan y pequeñas preguntas como sin resolver. Y pues vuelvo al mismo punto. Digamos que las respuestas cada uno puede asumirlas desde su punto de vista y realmente cada punto de vista pues puede ser muy válido, ¿no? Entonces pues justamente por cosas como estas es que yo creo que pues da mucho de qué hablar y no sé, pues diría yo que no es posible como llegar a un consenso específico, ¿no? Es como un tema muy abierto que realmente llegar a una verdad absoluta es muy difícil. Totalmente cierto. Sí, eso es verdad. Pero pues bueno, como siempre he dicho, para gustos hay colores y eso es lo bonito, ¿no? Encontrar diferentes puntos de vista, no solo el que uno tiene, y pues así se va aprendiendo cada vez más. Claro que sí, justamente es donde entra la integralidad de una persona, ¿no? Tratar de recibir como toda la información alrededor, recibir experiencias de otras personas, conocimientos y pues uno ir creciendo justamente ese modo de pensar que tiene uno, pues fundamentado en situaciones que se puedan argumentar, no que sea como ideas sueltas al aire, sino muy sustentado y muy real todo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Claro que sí, eso es totalmente cierto. Bueno, y yo creo que obviamente, como hemos venido hablando desde el inicio de este episodio, no podemos quitarle el protagonismo a este maravilloso escritor que de hecho me fascina. Pues curiosamente, como les he dicho, no soy muy fan del cine ni de la literatura de terror, pero pues es este escritor que muchos conocemos o que es imposible no haber escuchado antes, realmente por todo lo que ha conseguido y el tinte tan único que le pone a sus obras. Y pues obviamente estamos hablando de Stephen King, este escritor que desde los 70 que con su primera obra, que sacó su primera obra que es muy reconocida, eh, empezó a impactar en este mundo del cine de terror, en la literatura de terror, porque creo que es el escritor con más obras publicadas y, con más obras adaptadas al cine, de hecho, porque siento que cada obra que sacaba era éxito tras éxito, algunas más reconocidas que otras, porque de hecho él sus primeras o algunas obras también las escribió bajo un seudónimo, Richard Bachman, de hecho. Él no escribió algunas obras bajo su nombre original, su nombre, pues o sea, su actual nombre, que es Stephen King, sino con un seudónimo. Y bueno, él tiene muchas curiosidades que me gustaría hablar acá en su infancia, porque desde su infancia empezó a presentar acontecimientos que siempre lo llevaron ligado como a este mundo de la literatura del terror. De hecho, desde los 6 años él empezó a escribir historias. Desde muy pequeño él siempre estaba escribiendo historias, siempre estaba creando. Tuvo acontecimientos bastante traumáticos que él de pronto bloqueó por el momento, pero que también fueron inspiración o fuente para todas o algunas obras que pues escribió más adelante. Y bueno, yo quisiera empezar hablando de esa primera novela que lo llevó al éxito, que casi
no es publicada, chicos, porque un dato curioso es que Carrie, que precisamente se publicó en el 74, esta novela casi no sale a la luz, casi no la conocemos, porque él quería simplemente terminarla. En un punto como que ya no encontró motivación, se desmotivó, como que perdió todo el impulso con el que empezó a escribirla y bueno, la tiró a la basura, literalmente, pero su esposa lo motivó y lo ayudó a terminarla. Y bueno, pues literalmente esta es la obra más reconocida que tiene él. Debo admitir que me sentí muy decepcionada porque vi la película que es la más actual. No recuerdo muy bien hace cuántos años la hicieron. Creo que esta salió hace como, no me atrevo a decir, pero fue la que salió hace poco, por decirlo así, exacto. Sí, porque hay una que se grabó mucho antes, también desconozco la fecha, que esa fue la primera versión que salió de Carrie, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, la obra se publicó en 1974. Como dijiste, pues fue la primera obra que él publicó y pegó tanto y pues, o sea, lo llevó al estrellato tan rápido que la adaptación se hizo tan solo 2 años después, en 1976, que se hizo la adaptación a cine de esta novela con Sissy Spacek y John Travolta como actores de los personajes principales. Y sí, en el 2013 se hizo un remake con Chloe Grace Moretz, que es la actriz principal. Pero pues que al final yo creo que es como la misma. Yo las veo exactamente iguales. Obviamente los efectos son mejores en la última, pero la historia sigue siendo la misma. Pero debo admitir que a mí no he visto la primera película, la primera versión, pero la que vi que acabas de mencionar, que fue en el año 2013, me pareció pésima. Ahí sí que yo soy tan cobarde y tan escéptica a ver películas de terror y me pareció una muy mala versión. Soy de las personas que se mete mucho en el libro, me fascina leer y cuando veo obviamente una adaptación al cine que no me gusta, tiendo a criticar bastante, ¿sí? Pues obviamente sabemos que no se pueden llevar los componentes exactos que tiene un libro a una película, pero siento que entre más esté ese esfuerzo, por decirlo así, en hacerla muy similar y en no perder algunos detalles, que esa es la magia de una obra, pues creo que es mucho mejor. Por esa parte, bueno, la historia de Carrie también tiene una anécdota y es que la mayoría de los protagonistas de las novelas de King son hombres, ¿sí? Entonces para él fue un reto porque literalmente lo retaron y le dijeron: usted no es capaz de escribir una obra que tenga éxito en la cual la protagonista sea una mujer. Y el tipo prácticamente dijo: ah, no, pues miren. Y se sentó a escribir y sacó Carrie y pues tuvo muchas dudas precisamente por la línea que llevaba, por la apuesta, por todo lo que en ese momento llegó él a pensar como escritor, pero sacó adelante esta obra que casi literalmente no sale de la basura y pues se convirtió en esa obra que lo catapultó al éxito. Luego hablamos en el 77 de El Resplandor, que a mi parecer es mi obra favorita de él, la más reconocida. Tiene 2 adaptaciones al cine, porque quiero contarles que la primera película, la primera adaptación que se realizó, que es la más reconocida, no le gustó a King, no le gustó a Stephen King. Le pareció que la adaptación que hizo Stanley Kubrick, si no estoy mal, sí, Stanley Kubrick, no le gustó, dijo que violaba muchos detalles de la novela, sintió que no lo escucharon cuando dio las recomendaciones, dijo como él obviamente dio unas especificaciones para poder darle luz verde a esta adaptación. Y cuando salió el resultado, en serio, sí se sintió bastante avergonzado, decepcionado. Tanto así que pidió otra versión que salió más adelante y ahí sí se sintió ya más cómodo con el resultado. Pero la primera versión a él no le gustó para nada.
Y bueno, esta también fue una obra bastante interesante que es por la cual se reconoce a Stephen King, de hecho. Y ha sacado después de esto otras obras, otra que también llegó a hacer adaptación en cine, que es Cuyo, en el 81, y de Cuyo es algo, me parece algo muy interesante. ¿Ustedes han visto Cuyo? ¿Alguno de los dos ha visto esta película o ha leído este libro? No, mira que por mi parte es una de las pocas que todavía tengo en lista de espera, pero realmente tengo muy buenas referencias respecto al libro y a la película. No sé si tal vez tenga referencias equivocadas y sea totalmente un fiasco. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, de Cuyo les voy a contar una anécdota súper interesante, y es que yo soy fan de Friends. A mí me encanta Friends. Me he repetido esta serie más de 2 veces. Y yo pues me enteré, o literal como que supe de Cuyo porque hay un episodio en el cual Rachel ve esta película. Entonces yo dije, pero ¿qué es Cuyo? Pues como por averiguar, supe que era obra de Stephen King, y ahí me llamó mucho más la atención y pues me aventuré a ver la película. No he leído el libro. ¿Qué puedo decirles de la película? Que es bastante interesante por la época en la que fue filmada, que aún los efectos pues especiales no eran los mejores, o los que conocemos ahora no se habían digitalizado tanto. Y pues la trama de la obra es bastante curiosa porque es acerca de un perro al cual lo muerde un vampiro. Entonces, bueno, como que se transforma, por decirlo así, le da un tipo de rabia extraña y empieza a asesinar a las personas, ¿sí? O sea, un perrito que al principio en la película tú lo ves noble, lo ves tierno, y la trama da un giro total ya cuando se convierte en un thriller, porque el perro pues empieza a asesinar a las personas y son muertes súper violentas y escabrosas. Y bueno, a mi parecer no me dio miedo, me pareció graciosa precisamente por el componente de los efectos y de la trama en ese momento. No me parecía algo así como pues bastante tenebroso. Pero esta obra también tiene algo muy curioso, y es que la mayoría de fragmentos, por decirlo así, eran fragmentos que escribía Stephen King cuando estaba bajo el efecto del alcohol o drogas, porque él tuvo una época precisamente en la que consumía muchísimas drogas, tomaba mucho, era alcohólico y no se acordaba de lo que escribía. Y él confiesa que muchos de los fragmentos de Cuyo salieron de él, o sea, como que nacieron de él, pero él no recuerda haberlos escrito. Como que la mitad de esa obra fueron lagunas para él, pero también es una obra bastante reconocida, o más que todo en el cine norteamericano, de Stephen King. No la más reconocida como lo han sido Carrie y El Resplandor, pero sí, pues es una de las más reconocidas por esa parte. No sé si ustedes pues sabían esto de la vida como personal de él, que tuvo una época bastante difícil de drogadicción y de alcoholismo. La esposa en ese entonces le tuvo que decir literalmente en un bote, metieron como la cantidad de drogas y alcohol que él consumía diariamente, y él, al ver que era una cantidad tan exorbitante, como que decidió parar. Pero sí, tuvo una época bastante difícil con este tipo de adicciones. Sí, de hecho, esa época se ve muy bien retratada en el personaje de Jack Torrance del Resplandor, precisamente como esa frustración del personaje como escritor, y la obsesión pues con el alcohol también, y la soledad pues que tuvo que vivir pues en ese hotel. Lo ayudaron como tanto a deprimirse y a llegar hasta el punto de la locura, pues que obviamente llegando al límite en el que precisamente tú mencionas que él no estuvo muy conforme con la adaptación, precisamente por ese personaje, porque hasta cierto punto él sentía que Stanley Kubrick estaba haciendo era su versión de The Shining, o sea, era como El Resplandor de Stanley Kubrick,
así quedó pues la original, ¿no? Y no El Resplandor de Stephen King. Entonces por eso también él tuvo como ese conflicto y él lo que quería era eso precisamente, ¿no? Retratar como esa etapa de él en la que estaba como tan deprimido, tan ensimismado, que no sabía cómo surgir, cómo escribir, que precisamente pues ahí fue cuando se le ocurrió esa idea del Resplandor, ¿no? Precisamente él estaba viajando con su esposa e hijos y la idea se le vino en el hotel en el que ellos estaban quedando. O sea, ellos estaban cenando solos en el restaurante del hotel y pues estaban totalmente solos allí, pues también por el invierno, y él paseaba por los pasillos sombríos, largos y vacíos de ese sitio enorme, y pues allí fue donde surgió esa primera noción de lo que sería el Resplandor. Claro que sí, pero bueno, chicos, aparte de estos datos tan chéveres, no podemos dejar de lado el trauma que generó o que nos generó a más de uno, diría yo que más a los de la época de los 90, ese temor a los payasos que tenemos más de uno gracias a esta obra, y es It, ¿no? En el 86, porque precisamente sale en el 86 esta obra, que ya después es adaptada al cine, y creo y me atrevo a decir que es como el origen, el auge de ese terror a los payasos que le tenemos, o bueno, yo no tanto, pero sí más de una persona, ¿sí? Que esta también es una obra que todavía sigue adaptándose al cine, con estas dos partes o versiones más recientes, de hecho, que han salido ahorita al cine. Debo decir personalmente que no las he visto, no he visto ninguna adaptación, tampoco he leído el libro, pero sí encontré algunas curiosidades que me parecen pues bastante interesantes. Pennywise, el asesino, el asesino que es protagonista de esta obra, está inspirado en un asesino serial que sí existió. En este momento, a la hora o al momento de escribir toda esta obra, King cuidó mucho los detalles, y este asesino, este payaso, esta cosa literalmente que sale en esta película que es horrible, Pennywise, fue inspirado en John Wayne, que en esa época tenía el seudónimo de Pogo, el payaso asesino. Entonces, este asesino serial mató a muchísimas personas, mató a hombres, y él enterraba a sus víctimas en el sótano de su casa. Entonces él fue obviamente años después hallado culpable de estos homicidios, y esto lo supo King y pues le sirvió de inspiración para crear a Pennywise. Entonces, obviamente aparte de esto lleva a que muchos jóvenes en esta época de los 90, a los chicos de los 90, les genere este pavor, este terror a los payasos, y a muchas personas a tomar esto para inspiración, ¿no? Para hacer bromas. De hecho, hay muchas bromas en cuanto a esto. Hay bastantes curiosidades de esta obra de It. Y también esto le permitió a Stephen King ser reconocido por muchas más personas, por muchos más directores de cine, escritores que se fijaron en su trabajo, porque esto también, siendo una obra tan bizarra y también dándole ese componente a un personaje infantil como lo es un payaso, darle ese toque de terror y transformar como desfigurar un poquito ese concepto tierno, inocente, y llevarlo a algo escabroso, algo terrible, algo oscuro, pues también le da ese toque de genialidad. Y eso es lo que me parece que hace a Stephen King un escritor brillante. Él tiene una mente brillante en todo lo que le pone, gracias a sus experiencias desde la infancia hasta lo que lo lleva a ser hoy uno de los escritores más famosos y memorables desde hace muchos años. Y es ese toque de genialidad, y es que él puede hacer de las cosas más normales o inocentes o cotidianas, las puede hacer tenebrosas.
Entonces, mis respetos y me le quito el sombrero a este autor, porque simplemente a su manera cada cosa que hace es una genialidad. No sé qué opiniones tienen ustedes. Sí, yo creo que hablar de referentes actuales de terror es poner a Stephen King a la cabeza, ¿no? Yo creo que es como ese referente principal, como decíamos pues al principio del episodio. Todo el mundo está como a la espera de qué va a decir Stephen King al respecto de X o Y situación y si le da la aprobación para conocer si es un buen o un mal producto, ¿no? Y digamos que darle a una persona esta potestad es porque realmente tiene mucho peso en cuanto a lo que hace, tiene mucho talento, tiene, digamos que todo ese género en sus manos, lo podría yo denominar así. Entonces, realmente estoy muy de acuerdo en que Stephen King es un maestro actualmente. Todo lo que ha salido de su imaginación tiene un peso impresionante, tiene una relevancia impresionante, tiene una trascendencia incalculable y pues creería que pues es para muchos el escritor predilecto para que este género de terror se pudiera mantener y para que pudiera escalar de la manera que empezó a escalar pues entre los 70 y los 80 de la manera que lo hizo, ¿no? Stephen King puso el terror en el mapa, puso el terror en un punto sumamente alto y pues los resultados se han visto. Entonces realmente yo creo que es uno de los mejores escritores de la historia en cuanto a terror nos referimos y no sé, digamos que bajarlo de ese pedestal pues debe ser muy complicado, ¿no? Pues creería yo. No sé qué piense Memo al respecto. Sí, claro, yo creo que, bueno, de hecho estoy de acuerdo con una apreciación que se suele escuchar acerca de él, que la he escuchado ya varias veces, y que él es como el equivalente literario de los Beatles en el rock, ¿no? Y nombrando el rock precisamente, pues la inspiración o un hábito que tiene es que él siempre escucha heavy metal cuando escribe y también de allí toma inspiración, entonces es bien interesante y todo esto pues se ve también reflejado como en su estilo, ¿no? Yo no sé cómo definir su estilo porque es que son como situaciones tan normales como tan cotidianas y él como que le da unos giros que son realmente impensables y perturbadores en la mente, la mente de una persona normal, ¿no? Eso como que nos hace experimentar algo que nos hace sufrir y asimismo pues esa sensación es lo que más lo atrae a uno de sus historias. Y pues bueno, ahí precisamente un datico que tengo, pues que no muchos conocen acerca de It. Y tomando en cuenta lo que acabo de decir de las situaciones cotidianas que él suele tomar en sus historias, para este caso, pues él usó un recurso que fue precisamente del horror cósmico, la influencia que tenga de toda esta corriente, y es que precisamente pues It no es un payaso como tal, ¿no? Para los que no tienen conocimiento, porque muchas personas, por ejemplo, mi mamá, que odia obviamente los payasos, y él cree que pues simplemente es un payaso diabólico, pero simplemente él no tiene nada que ver con deidades ni ese tipo de conceptos que son aquí como muy terrenales, sino que son en términos de la literatura de King, pues fue que es como un ser que creó un dios mucho más grande, en el que él en el libro lo llama el otro. Él creó a dos seres, a eso o It y a una tortuga colosal que se llamaba Maturin, y esa tortuga pues literalmente vomita nuestro universo y por un evento cataclísmico pues eso llega en forma de meteorito a la Tierra. Y Pennywise pues es el nombre de su avatar, su máscara favorita para atraer a los niños, pero su nombre real pues nunca lo menciona y es realmente desconocido. Entonces es como ese ser cósmico y todo ese cosmicismo que hay detrás de ese payaso, y pues como que
aclara un poco más el panorama de que no es un humano, no es un ser terrenal detrás de ese payaso malévolo, ¿no? También quería mencionar referente a las referencias que tiene King para sus historias, así como leyendas que mencionó Mafe. Hay otra también que precisamente para una de sus obras que se llama Christine, en 1983, que también se adaptó al cine. Hay una película llamada del mismo modo, que es pues un carro que tiene como vida propia y asesina, pues es como el terror en 4 ruedas, lo llaman. Y esta historia, pues él se vio influenciado por la leyenda del auto en el que murió el actor James Dean en 1955, ¿no? Ese señor que era como tan excéntrico, que fue tan excéntrico, y uno de sus lemas era: vive intensamente, muere joven y deja un bonito cadáver. Él compró pues un Porsche Spider, o que llamó el Little Bastard, y tras un accidente pues debido pues a la velocidad del mismo y su vida como al límite que tenía, pues le cobró la vida, y pues lo que quedó del auto lo compró una persona. A esa persona se le cayó encima y le rompió las piernas mientras lo levantaban. Lo vendieron otra vez y siguió así como una serie de catástrofes extrañísimas, llegando al punto en el que desarmaron totalmente el carro y lo vendieron por partes. Y esas partes pues las metieron en otros Porsche, precisamente pues porque eran partes de esa línea y que solo se adaptaban a esa línea. Y a esas personas que tenían ese Porsche con una parte del Little Bastard les pasó también algo, precisamente a causa de esa parte que le incrustaron a su auto. Entonces de ahí nace como esa leyenda del auto maldito, y se basa en él para crear esa historia de Christine. ¿Cómo les parece? No, pues súper curioso, porque de James Dean también él es un actor, el cual me generó mucha curiosidad precisamente por este lema y por la fama que alcanzó a tener en Hollywood, que fue bastante alta, bastante grande, muy reconocido hasta el día de hoy. Pero esto del auto maldito, mira que lo desconocía, y ahí es cuando yo les hablo de estos componentes que a simple vista pues parecen ser curiosos, pero tienen de pronto ese tinte energético, ¿no? Porque más por de pronto la mentalidad que él tenía de la muerte, de cómo veía la vida, era algo que muchas veces o puede que él deseara, no se sabe, ¿sí? Y cómo de pronto la muerte que él tuvo, que fue bastante, no sé, cruda, por decirlo así, que fue una muerte bastante grave, memorable, pudo dar pie para que el auto en el que él viajaba pues obviamente se quedara con esta parte, no sé, energética, y pues yo sí creo en esto de que en serio pues pudo como llevar a desenlaces fatales a las personas que tuvieran alguna pieza del carro, o sí, la verdad lo desconocía, pero me parece esto sin palabras. Sí, es bien extraño y bien interesante. De hecho, también hay otra que viene de la novela de Rage o Rabia, escrita en 1977, que fue la primera que él publicó como Richard Bachman o Bachman. Él, bueno, usó este seudónimo para probar si él podía vender novelas sin basarse o sin valerse de su nombre, ¿no? Y pues bueno, se vendió, no sé cómo se filtró que era como de él, pero llegó un punto en el que la sacaron como de circulación, porque esta obra era bien controversial, porque era un joven que tenía problemas, como decirlo, psicológicos, y pues llegó a un punto en el que usó un arma para asesinar a sus padres y a los de su clase, ¿no? En la escuela. Y pues llegó un punto o un evento pues en Estados Unidos en el que literalmente pasó eso. Un joven llegó a su clase
y mató a cerca de 5 o 6 personas con un arma de fuego y pues lo balearon obviamente la policía al detenerlo, y entre sus cosas encontraron este libro. Entonces ahí fue cuando pues King dijo no más Rage y no se va a vender más, entonces tomó como esa decisión. Está plagada, ¿no?, de toda su literatura, el montón de cuentos que tiene publicados y las películas adaptadas están plagadas de un montón de influencia, no tanto de lo que hemos hablado en toda esta temporada, sino también de toda esa nueva era, toda esa, como decimos ahorita, ¿no?, es como los inicios de la era de la información, como una globalización realmente distinguible, ¿no? Sí, claro, y de hecho yo sí tenía este dato como ahí también por contarles, porque esto también me pareció supremamente impactante, y también como una obra o como, sí, una película, un libro puede influenciar tanto a una comunidad o a una persona, a un individuo que pueda sentirse identificado con esto y lo pueda replicar, porque ya han sido varios los casos. Y ya si es para hablar de datos, creo que nos quedaríamos acá, en serio, me encantaría toda la noche porque este tema me fascina, y ese tipo de datos curiosos o curiosidades que van surgiendo de un actor, de un escritor, de una obra. Entonces siempre es bueno, como les decía, saber este tipo de curiosidades. Claro que sí, esos datos curiosos siempre dejan como el bichito de la duda ahí latente, ¿no? Siempre uno está como al pendiente de qué más sucederá al respecto, y más hablando de estos temas de misterio y de terror que siempre tienen como un aura alrededor bastante interesante y muy tenebroso también en cuanto a su desarrollo y también los resultados que va trayendo. Claro que sí, es eso también lo que despierta mucho esa curiosidad y pues de pronto querer saber más, ¿no? Y ahí es cuando uno va aprendiendo y de pronto descubre cosas que desconocía al principio. Y pues creo que eso es algo que he hecho también con ustedes en este episodio, y es aprender mucho, y de verdad me ha encantado todo lo que hemos llegado a hablar. Súper, súper, Mafe. Bueno, ya para ir cerrando este episodio, pues les hago como una pregunta como de cierre. Y quiero que me digan pues cuál es como su historia, su película o su historia favorita pues de este maestro King, ya es que haya sido adaptada o no. Mafe, cuéntanos tú primero. Bueno, como obra, chicos, definitivamente me quedo con El Resplandor, porque también leí el libro. Es bastante extenso, pero me tomé la oportunidad de leerlo minuciosamente, de leer minuciosamente cada detalle, y me quedo siempre con el libro. A mí me pasa algo muy curioso con los libros, y es que logro meterme tanto en la historia porque la puedo interpretar a mi manera, los escenarios los puedo desarrollar en mi mente, las sensaciones, la concentración es diferente, ¿sí? Ya en la película tienes una banda sonora, tienes unos actores que lo interpretan pues igual con sus rasgos. No desmerito el cine porque también soy cinéfila, me fascina el cine, y encuentro esa magia, esa manera de atraparte del cine, también me fascina. Y de hecho es una de las actividades que más disfrutamos acá en casa, en familia, y pues también yo lo disfruto pues individualmente. Pero sí me quedo con El Resplandor en su obra, en el libro. Me parece maravillosa, una obra bastante buena, de prestarle mucha atención, porque da para muchas interpretaciones, pero recomendadísima. Y pues sí, esa es mi obra favorita de él. Sí, es una joya, ¿no? También es interesante la secuela, ¿no? Yo no sabía que era sacada de una novela, y él escribió primero la novela de Doctor Sueño, que fue directamente secuela de Resplandor. Esa fue la que también se adaptó el año pasado. Es bien interesante, si no la has visto también es súper recomendada. Y Jefferson, cuéntenos cuál es su favorita de King. Bueno, pues realmente en cuanto a lectura, siempre he pensado que leer a Stephen King es de una dedicación completa, ¿no? Porque pues lo que decía Mafe ahorita,
los cuentos y las historias son bastante extensas. Entonces, pues personalmente no he tomado el tiempo para leerme una obra completa. Tengo varias sumamente inconclusas. En cuanto a adaptaciones cinematográficas, pues puede sonar tal vez un poco cliché, pero realmente las adaptaciones de It me parecen unas obras maestras, tanto la de los 80 como las adaptaciones que se han hecho estos últimos años. Siento que el desarrollo que se le da a la historia, la manera en que contextualizan y se presenta todo lo que plantea pues King dentro de su universo está muy bien desarrollado, y realmente soy fan de estas películas. Las he visto muchas veces y siempre creo que disfruto verla mucho más que la última vez, ¿no? Entonces realmente las historias de It me parecen que son la joya total en cuanto a estas adaptaciones cinematográficas de las historias de Stephen King. Sí, sí, también me quedaría con It, pero bueno, yo sí tengo como una preferida y es que sí, también leí es un relato, bueno, no, yo creo que es novela porque ya pasa como el límite del relato y se llama La Ventana Secreta. Esta película es del 2004, creo. El actor principal es Johnny Depp. Y no sé si ustedes la han visto, pues es de un escritor precisamente, otra vez un escritor que publica un cuento y años después llega como un campesino que le dice que le robó el cuento y el campesino resulta ser un personaje que él creó, y entonces empieza como esa dualidad, ya lo hemos hablado en otros capítulos, como esa dualidad, ese conflicto interno, como de demonios internos. Me gusta bastante cómo lo adapta esta historia. Esa, y no solo esa, sino Cementerio de Mascotas también me gusta mucho. La vieja y bueno, el remake también dio un giro bastante inesperado al final. Y pues es un poco tonta y es chistosa, como dice Mafe con la película Cuyo. Pero no sé, es bastante divertida y no me canso de verla. También como la influencia que tuvo esa historia y película también para la música, por ejemplo la banda sonora que es de los Ramones, que también me gusta, de las canciones preferidas de los Ramones, que pues, se llama de la misma forma Pet Sematary, y pues el coro, ¿no? Que yo no quiero ser enterrado en el cementerio de mascotas, no quiero vivir mi vida otra vez. Entonces es como esa influencia en todas las artes que es como tan bonita. Sí, así es. Bueno, y creo que pues con Stephen King le podemos dar cierre a este episodio, y pues no sé, siento yo que no pudimos haberle dado mejor cierre al episodio y mejor cierre a esta primera temporada en Voces Errantes que con la compañía de Mafe en nuestro último episodio. Así que, pues Mafe, cuéntanos cómo te sentiste en este episodio, cómo viste el desarrollo, qué te llevas de experiencia con todo esto que hablamos esta noche. No, chicos, de verdad, una experiencia maravillosa. Como les dije, a mí todo lo que implique cultura, aprender, poder como escuchar opiniones de alguien más, conocer, interactuar, es lo que más me apasiona. Realmente me considero muy curiosa siempre por estar al tanto de cosas que pueda desconocer. Por eso siempre digo que detesto la arrogancia, no me gusta la arrogancia, no me gusta encontrarme con personas que crean saberlo todo, porque nunca lo sabemos todo, y eso es lo interesante de la vida, ¿no? Seguir aprendiendo constantemente. Entonces, de nuevo, felicitarlos por el trabajo que hacen, que es maravilloso, porque de verdad hacen sentir muy cómodos a sus invitados o a la persona con la que estén grabando. Fue una experiencia muy grata porque me dio para hablar de un tema que me gusta, me apasiona bastante, que no había tenido la oportunidad de hablar anteriormente. Entonces, para mí un honor que hayan pensado en invitarme a su podcast, y pues nada, de verdad súper contenta, me llevo una experiencia muy grata. Y gracias de verdad por esta maravillosa invitación y por haberme tenido en cuenta para este gran episodio. No, claro que no, el honor es todo nuestro, realmente muy agradecidos de que estuvieras con nosotros. Como te dije y pues le decimos a nuestros oyentes, muy contentos de que el cierre de esta primera temporada sea contigo aquí en nuestro programa, que nos hayas dado todos estos datos, que nos hayas acompañado, porque
pues nada, la temporada que se viene, pues se viene con muchísimas sorpresas. Queremos pues seguir creciendo. Por supuesto, siempre vas a tener las puertas de Voces Errantes abiertas para cuando pues lo quieras. Aquí vamos a estar felices de recibirte siempre. Creo que pues hablo por Memo también, en que pues eres una compañía muy grata. Y pues nada, de nuevo infinitamente agradecido contigo por estar con nosotros. Sí, claro que sí, Mafe. Pues bienvenida a Voces Errantes cuando quieras. Y bueno, quiero pasar como este espacio a jueves en la noche, pues para que nos cuentes y les cuentes a nuestra audiencia dónde y cómo pueden encontrarte. Claro que sí, chicos. De nuevo, muchas gracias a ambos y ustedes saben también que jueves en la noche también es un espacio para ustedes cuando quieran. Son siempre bienvenidos. Cualquier idea, colaboración, solo es que me digan y también estamos ahí. Y bueno, pues cada jueves a las 8 de la noche intento ser súper constante para entregarles un episodio nuevo. Me pueden encontrar en YouTube, pues que es la plataforma en la cual estoy dándole más fuerza al podcast desde que empecé. Entonces me encuentran como Jueves en la Noche Podcast. Temas variados, siempre van a ver algo distinto. Espero que cuando ingresen pues se puedan enganchar en algo que les guste. Igual siempre estoy muy abierta a sus recomendaciones, sugerencias, cualquier tema que quieran ver, pues solo es que me digan. Y pues bueno, por eso me pueden contactar en Instagram como Jueves en la Noche _ y ahí estaré súper pendiente para escucharlos, porque pues el contenido es pensado en ustedes. Entonces, de nuevo, muchas gracias y también súper invitados a que sigan escuchando este maravilloso podcast de Voces Errantes que tiene tanto para ofrecer, que de verdad tiene un excelente contenido, es hecho con mucho, mucho amor y pues para mí un honor haberlos acompañado. Sé que el éxito que les espera pues va a ser bastante grande, entonces me alegra mucho que hayan empezado en este maravilloso mundo del podcast. Claro que sí, Mafe, muchas gracias. Y bueno, recuerden también que nos pueden encontrar a nosotros en Instagram, YouTube, iVoox y Spotify como Voces Errantes. Publicamos episodio todas las semanas y alimentamos nuestro Instagram con toda la evidencia literaria y cinematográfica que mencionamos en nuestros capítulos. Así que pues nada, muchas gracias, Mafe, por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Jefferson, por acompañarme pues en este episodio de Voces Errantes. No, Memo, muchísimas gracias a usted como siempre por estar pues con nosotros dándonos toda esa información tan importante. Como lo dije desde el primer episodio, aquí tengo mi libreta de recomendaciones cinematográficas muy pendientes. He estado muy juicioso tratando de cumplir una a una. Espero que nuestros oyentes pues también hayan hecho la tarea desde el primer capítulo. Hoy damos cierre a esta primera temporada en Voces Errantes. Vamos a seguir subiendo varios susurros y tenerles varias sorpresas pues en el transcurso de las siguientes semanas, para que estén muy pendientes. Y pues por redes también estaremos muy activos dándoles pues fechas de espera para el inicio de nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias como siempre otra vez a Memo por acompañarnos. Realmente pues estoy muy contento de este desarrollo y cómo se ha ido desenvolviendo este podcast y el crecimiento que ha tenido. Nuestro objetivo siempre es darle nuevos conocimientos y un interés a nuestros oyentes. Así que pues a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Yo soy Jefferson y esto fue Voces Errantes.